Hoy vamos a estar en el versículo 1 al verso 12. Proverbios capítulo 3. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estima ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, no aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Hemos iniciado desde el domingo anterior una serie de mensajes que tienen que ver con el libro de Proverbios. Este libro de Proverbios tiene una gran cantidad de sabiduría que podemos llevar a la práctica. Y hoy vamos a ver el camino de la sabiduría que nos ofrece el capítulo 3 de Proverbios. En ese caso, una ruta para el discípulo hacia el shalom de Dios, la paz. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es tan importante trabajar desde el libro de Proverbios la sabiduría diaria de nuestra vida? Principalmente porque vamos a enfrentarnos directamente con un gran dilema: la perfección. Y quiero dejarles en su mente la siguiente idea: la perfección es pecado. La perfección es pecado. ¿Por qué? Dirían ustedes. No, pero ser perfecto es bueno. Déjenme planteárselo de esta manera. ¿Qué es la perfección? Es el esfuerzo humano para agradar a Dios. Y cualquier esfuerzo humano desde mi realidad para intentar agradar a Dios tiene un punto de partida: mi naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto voy a manchar cualquier cosa que yo intento hacia Dios. La perfección es contraria a la santidad. La santidad es la obra de Dios en mi vida para hacer que yo odie el pecado y ame la justicia de Dios. La perfección es obra humana. La santidad es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. ¿Qué camino eliges? ¿Intentarlo en tus propias fuerzas o rendirte a Dios para que Él te cambie? Hacer un esfuerzo de tu voluntad para que a tu manera, según tus criterios, según tu idea de cómo debe ser Dios y cómo yo debo agradarle, o eliges el camino donde vas a las Escrituras, vas a Dios y le permites que Él te moldee a ti a su imagen. Sé que la sutileza entre ambas es pequeña, pero las consecuencias son abismales. Uno lleva a la perdición eterna, porque yo hago que Dios se ajuste a mi opinión y hago a Dios según mi opinión y vivo para Dios según mi criterio, un camino fácil, ancho, que lleva a la perdición eterna.
La otra opción es más difícil. La otra opción implica humillación, implica arrepentimiento, implica volverme a Dios y permitirle que Él cambie mi vida. Y ese camino va en contra del mundo, va en contra del pecado, va en contra de Satanás y de mi propia naturaleza. Camino difícil, angosto, que lleva a la vida eterna. ¿Cuál camino eliges? ¿Cuál camino eliges? Permítame mostrarte hoy el camino que ofrece el libro de Proverbios en el capítulo 3. Un camino de sabiduría. La perfección no le interesa a la sabiduría, a la santidad sí. A la perfección no le interesa lo que dice la Biblia, a la santidad sí le interesa lo que dice la Biblia. Te ofrezco el camino de la santidad y la sabiduría que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Este es un camino que está dirigido exclusivamente para aquellos que eligen la santidad. No es camino para cobardes, es camino para valientes, porque incluye y significa renunciar a mí mismo para asimilar lo que significa vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál camino eliges? Te estaré haciendo esa pregunta durante todo este tiempo, porque tienes que decidir. Inclusive el silencio de no decir nada implica una decisión. Planteémonos cuál sería la base sobre la que se monta el capítulo 3. Lo que podríamos decir, qué doctrina, qué verdad nos está enseñando. Este no es solo meros consejos lo que aparece aquí, o una serie de consejitos para ver si nosotros lo seguimos. Aquí se encuentra revelado, mostrado lo que significa vivir el camino de la santidad. La sabiduría aquí no es acumular conocimiento, como ya lo hemos dicho anteriormente. Aquí es el temor de Dios encarnado en obediencia. La sabiduría es temor de Dios que se vive. Eso es sabiduría. Temer a Dios y vivir para la gloria de Dios. Eso es la sabiduría que nos ofrece Proverbios capítulo 3. Aquí hay una verdad profunda con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Nuestros antiguos padres en la fe lo decían de esta manera y me encanta. La ley de Dios es el espejo que revela nuestra miseria. El camino de la santidad empieza reconociéndome que soy miserable. El camino de la perfección inicia diciendo: no soy tan malo, soy bueno, pero quiero ser mejor. ¿Ven la diferencia? La santidad implica que tengo que reconocerme pecador. ¿Por qué? Porque la santidad implica arrepentimiento. ¿De qué? La ley es el espejo que revela mi miseria, pero también es la brújula que indica el camino. ¿Qué bonito? Entonces inicio con la palabra de Dios, inicia diciéndome: soy un pecador, pero inmediatamente se convierte en una brújula que te dice: aquí vas hacia Cristo. Proverbios nos ofrece a nosotros una total dependencia como discípulos del consejo de Dios. Esa es la sabiduría que en este capítulo se encuentra. Una sabiduría que depende de Dios y de su consejo. Y va la palabra, porque dependo de Dios
y de su santo consejo. No me aparto de eso. Así que si usted dice, ¿de qué trata este capítulo? De cómo voy a depender de Dios, de cómo voy a caminar en su consejo, de cómo aprendo día a día en su palabra consejo para crecer y darle la gloria a Él. De eso se trata estos versículos. Vamos a ver en estos 12 versículos un precepto o un mandamiento, como quiera verlo, y su promesa. Vamos a ver cómo se forma el carácter, cuál es mi voto de confianza, en quién confío, y cerramos con la disciplina del Padre, expuesto en estos versículos. Promesa, mandamiento y promesa, formación de carácter, voto de confianza y la disciplina del Padre. Pasemos inmediatamente a ver este primer punto sobre un precepto y promesa. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y aquí está el orden en que usted va a encontrar siempre en la palabra de Dios todo. Primero obediencia, después bendición. Repita conmigo: primero obediencia, después bendición. A nosotros nos gusta al revés, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Seamos honestos. Yo prefiero la bendición primero. ¿Y usted? Pero ese no es el orden bíblico. Primero obediencia, después bendición. Así lo establece estos primeros versículos. Primero el mandamiento, después la promesa. Por lo tanto, yo debo primero obedecer antes de la bendición. Y ese es el orden que se debe establecer. Muchos quieren paz, pero no quieren la ley de Dios ni a Dios, pero quieren la paz. Es más, usted solo enciende las noticias, vea noticias internacionales y van a ver que todos quieren paz, 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 paz. Pero la paz que están ofreciendo es falsa, porque no hablan de Dios ni de su palabra. Este mundo no sabe lo que es paz. Esa paz es un engaño de un corazón idólatra. Para tener paz requerimos de la ley de Dios, o sea, de su palabra. Ley, palabra, todas las escrituras, ¿ok? Solo que en el libro de Proverbios, cuando habla de ley, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la ley, de la Biblia. Pero para nosotros es todas las escrituras en su totalidad. Por lo tanto, vamos a requerir exactamente eso. Necesitamos su palabra, necesitamos tomarla. ¿Cómo lo hago? El mismo versículo nos lo dice. Debemos oír y retener. Oír y retener. Necesitamos oír y no olvidar. Necesitamos sí la palabra y retenerla en nuestro ser, aunque sea una pequeña porción. No es acumular mucho. En lo que yo puedo oír y entenderlo, guardo en mi corazón para vivirlo. Esas son las consecuencias. Voy a vivir la palabra de Dios. El gran reto de todo discípulo de Jesús es oír a Dios en las Escrituras. Es no permitir que las ocupaciones del día me hagan olvidar la palabra. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Y contó una parábola con respecto a la semilla que cae en tierra. Y se acuerdan que hay una semilla que cae en una tierra que brota, pero dice Jesús, las ocupaciones de la vida la ahogan. Así que me olvide y empiezo a vivir mi vida desbocadamente. Por cierto que nuestra sociedad hoy, una de las cosas que más hace es buscar maneras de que la gente siempre esté entretenida.
¿Para qué? Adivinen. Olviden la palabra de Dios, principalmente nosotros los creyentes. Hoy Satanás ha encontrado una nueva forma de convertir a cristianos. Yo le llamo zombies. Parecen vivos, se mueven como vivos, pero no están vivos. Han permitido que la situación del mundo, ocupaciones, entretenimiento, el tejimaneje del mundo ahogue la palabra de Dios en mi vida. No puedes permitirlo. Sé que la vida es muy ocupada, lo sé, soy el primero en la lista, pero a veces hay que hacer un alto y mínimo hacer un alto y decir: Señor, esta es la ruta que debo seguir, guíame. Y si no se lo permite, vayas al servicio, métase en el baño, ahí nadie lo va a sacar, nadie lo va a interrumpir. Y aunque no esté haciendo lo que debería hacer, por lo menos haga lo que sí es importante: levante una oración a Dios en ese momento. Mis queridos hermanos, no es posible que permitamos que el mundo, las ocupaciones ahoguen un tiempo para oír a Dios en su palabra. No permita eso. Si algo tiene que llevarse hoy ustedes, no permitir que este mundo ahogue lo que ya Dios me ha dado, su palabra. Como semilla dará fruto, pero no permitas que algo externo te la ahogue. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hay una promesa valiosa. Es el shalom de Dios, es la paz de Dios. Y veamos un poco la anatomía de esa gran promesa. ¿Cómo podemos entenderla? ¿Qué significa el shalom de Dios? Es tan profundo. Significa paz, significa sanidad, significa salvación y aún más que eso. Es importante que usted entienda que el pecado viene a romper todas las relaciones. Cualquier pecado, que por cierto, una definición básica de pecado es abusar de lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Eso es pecado. Dígame cualquier pecado y yo le voy a señalar que Dios originalmente dio eso, pero abusamos de eso. ¿Sí? ¿Qué es la mentira? No hay mentiras blancas o medias verdades. No. La mentira es un abuso de la verdad. Es que esto es verdad, pero yo lo tergiverso, abuso de ello y lo convierto en una mentira. Así de sencillo. Cualquier pecado es un abuso de lo que Dios nos ha dado. Y creo que ya lo mencionamos en algún momento. Cuando Adán y Eva pecaron sobre algo que Dios les había dado y abusaron de eso. Dios les dijo: ahí no. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Abusaron y dijeron que sí. Todo pecado, por definición, es un abuso o tomar más de lo que Dios nos ha permitido hacer, o tiene límites, excedernos en los límites. Y por lo tanto, todo pecado va a romper mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación conmigo mismo y mi relación con el entorno. ¿Qué es el shalom de Dios? Es el restablecimiento de relaciones. Obviamente, la sabiduría de Proverbios me ayuda a establecer ese shalom de Dios, pero yo debo conectarlo inmediatamente con Cristo. La sabiduría de Dios hecha carne, muriendo en la cruz por nosotros para darnos vida, o sea, darnos el shalom de Dios. Así que ese shalom de Dios, esa paz, es salvación, implica mi restablecimiento de la relación con Dios. Por lo tanto, ¿cómo inicia el verdadero shalom de Dios? Rindiendo mi vida al señorío de Jesús como Salvador, reconociéndome pecador y rindiéndome a Él. Ahí inicia. Mi relación con Dios se restablece
al reconocerme pecador y que solo Cristo me puede salvar. Pero inmediatamente Dios envía su Espíritu para ayudarme a entender las Escrituras y saber cómo restablecer las relaciones con otros, a amar al prójimo, como las relaciones conmigo mismo, como me amo a mí mismo. ¿Me explico? Por cierto, el gran mandamiento no es otra cosa que un replanteamiento del Shalom de Dios. ¿Quieres resumir la ley de Dios? Resúmela en amar. Amar a Dios sobre todo, con todo, y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el Shalom de Dios. Es eso. ¿Qué es salvación? Volver al Shalom de Dios. Es eso. Por lo tanto, Proverbios nos está ofreciendo esa sabiduría. Obedeces a Dios y por lo tanto tendrás paz y grandes días. Esa paz, ese es el Shalom de Dios, que se te añadirá. No lo puedes buscar, se te dará a ti. No buscas la paz, buscas a Dios y Él te dará esa paz. ¿Por qué? Porque restablecerás tu relación con Dios, contigo mismo, con otros y con tu entorno. Por un momento piense en cualquier noticia terrible que usted haya visto en esta semana y va a notar que esa noticia es una noticia de una relación que se rompió y hay pecado ahí. Alguien contamina el medio ambiente. ¿Por qué? Porque quiere dinero. Quiere abusar del orden creado para beneficio propio. Una persona golpeó a otra persona, mató a otra persona, etcétera, etcétera. Tiene que ver con asuntos relacionales. No hay paz de Dios hoy. ¿Y cómo se obtiene la paz? Obedeciendo a Dios, guardando su palabra, viviendo por ella, para que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. De eso se trata el Shalom de Dios. De eso se trata la salvación. La salvación, mis queridos hermanos, voy a ser bien honesto, no tiene que ver con llevar gente al cielo. Si usted creía que la salvación era que lo van a llevar al cielo, déjeme decirle que no. ¿Saben de qué se trata? De que el cielo invada la tierra. La ruta es diferente. El Shalom de Dios invadiendo la tierra a través de usted, porque usted lleva esa paz a otro. Sí, el día que usted se muera va a estar en el cielo, sí, en Cristo Jesús, claro, pero el cielo no es el estado final, es temporal. Y vi la nueva Jerusalén descender del cielo. La meta es la invasión de la tierra. Así que yo sí creo en invasiones extraterrestres. El cielo invadiendo la tierra a través de ¿quiénes? No ángeles, a través de seres humanos que han rendido su vida a Jesucristo, que han saboreado el Shalom de Dios y lo comparten con otros. Eso es evangelismo. Compartir lo que Dios me ha dado, el Shalom de Dios, la paz, el saber cómo vivir en este mundo para la gloria de Dios. Y hablando de cómo se vive en este mundo, antes de ir a este hito 2, ¿deseas vivir en la promesa de Dios? ¿Deseas siempre estar en esa sabiduría de Dios? Ve a las Escrituras, porque eso nos permite llevar al segundo punto, y es la formación del carácter. He recibido el Shalom de Dios, por lo tanto ahora mi vida va a ser formada. Cuando la paz, la gracia y el amor de Dios viene a la vida de una persona en Cristo Jesús, su vida no puede ser la misma. Tiene que haber, no es tal vez, no,
tiene que haber un cambio. Si no, olvídese, Jesús no ha llegado a esa vida. Se tiene que notar. Vean lo que dice el verso 3 y el verso 4. La misericordia y la verdad nunca se apartarán de ti. Átalos a tu cuello, o sea, hazlos visibles. En esa época, atar algo al cuello es hacer visible. Es como si yo me sacara esto y lo pusiera aquí visible, se note. Obviamente, la imagen está hablando de algo más grande que se debe notar. Átalos a tu cuello, que se noten en lo que está diciendo. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estima. Ojo, favor y buena estima. ¿Delante de quién? De los ojos de Dios y de las personas, los que te ven. Los que te ven, pero que ven. Que soy buena gente, que estoy tratando de portarme bien. ¿Camino de perfección? No. Que busco la santidad en misericordia y verdad. Eso forja el carácter. ¿Por qué? Porque la misericordia y la verdad son atributos divinos. Dios es un ser misericordioso y Dios es verdad y la verdad. Así que Dios quiere que nosotros reflejemos eso de Él. Que reflejamos su misericordia, que reflejamos su verdad a otros. Que no solamente reflejemos quién soy yo, no. ¿Qué ha hecho Dios en mí? Misericordia y verdad. Átalos, muéstralos, grábalos en tu corazón, no con tinta, con la obra del Espíritu de Dios. Por eso en el primer punto buscamos a Dios, porque si busco a Dios, Él pondrá su palabra en mi corazón. Usted no puede hacer algo de poner la palabra en su corazón si el Espíritu de Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque si usted lo intenta a su manera, está buscando el camino de perfección. Cualquier esfuerzo humano es abominable delante de Dios. Pero cualquier cosa que el Espíritu de Dios haga en mi vida es una obra de Dios. ¿Vean la diferencia? Requiere de Dios, aún para que su palabra se guarde en mi corazón. Por ahí, aunque parezca irónico, existen teólogos ateos. Dos palabras que no logro colocar en una misma oración. ¿Cómo alguien que estudia a Dios no cree en Dios? Pero sí los hay. Hay gente que busca el camino de la perfección, quiere ser buena gente y piensa que la Biblia es un libro moral para hacer que la gente sea buena. Miren, mis queridos hermanos, la Biblia no busca que la gente sea buena, busca que la gente sea santa. Hay una gran diferencia. Ser bueno, cualquiera lo puede hacer. Sí, claro. No dice malas palabras, no tiene vicios, se comporta bien, ayuda a la gente. Hay gente que hace eso, es buena, ¿verdad que sí? Pero Dios no anda en busca de gente buena, anda en busca de gente que quiera santidad. O sea, Dios operando en mi vida y yo queriendo agradarle a Dios. Y en el proceso de agradarle a Dios, obviamente voy a agradarle a Dios y por lo tanto no voy a decir malas palabras y por lo tanto no voy a hacer cosas malas. ¿Por qué razón? Porque quiero agradarle a Dios. Y el otro punto es, no, es que yo soy muy bueno. Ven la diferencia de enfoque. Uno está en mí mismo, qué bueno soy. Otro es, no, yo quiero agradarle a Dios. No me interesa si la gente dice cosas, no. A mí lo que me interesa es la gloria de Dios, el nombre de Dios reflejado en mi vida, lo que Él está haciendo en mi vida, y por lo tanto dependo de Él, porque no es un esfuerzo humano, es la obra del Espíritu de Dios. ¿Ven la diferencia? Por eso necesitamos que Él forme nuestro carácter, mi vida, con su palabra. ¿Estás dispuesto
a que Dios forje tu carácter, tu vida. Y si estás dispuesto a eso, significa que has dado un voto de confianza en Dios. Verso 5 y verso 6. Fíate o confía en el Señor, en otras versiones, con todo tu ser o tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento o prudencia, como lo dicen otras versiones. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, ponlo a Él de primer lugar en todo lo que hagas, y Él enderezará tu senda, tu camino, tu vida. Vean que el texto sigue poniendo el énfasis en lo que Dios hará en tu vida, no en intentarlo a tu manera. Camino de perfección, camino de santidad. Aquí debes dar un voto de confianza absoluto y total a Dios. ¿Por qué? Porque el mayor obstáculo es mi propia prudencia, mi propio consejo, mi propia opinión. Eso es perfección. Ese es uno de los ídolos favoritos de nuestra época. Tú tienes la razón, tú eres el que puede hacerlo. Solo necesitas ser el centro de toda tu vida. De lo que los motivadores contemporáneos dicen: tú eres el centro de todo. Haz que el universo se mueva hacia ti para que logres con tu palabra todo lo que quieras. La Biblia no dice eso. Aún lo he escuchado algunos predicadores cristianos, entre comillas, cristianos. Pero la Biblia no dice eso. Este universo no gira alrededor de ti. ¿Sabe de quién gira? De Dios. Yo ajusto mi vida a Dios. Yo dirijo mi vida a Dios. Y el texto dice: Él enderezará tus caminos. En ese caso, ¿dónde está mi motivación? En saber que fui creado por Dios, en saber que Él me ha dado dones, en saber que tengo un propósito y que mi vida sí tiene sentido, como lo dijimos en el sermón anterior, en Dios. Mi valía está en Él, no en lo que la gente diga. Mi propósito está en Él cuando lo alineo a su voluntad. El centro es Dios. Por eso aquí tienes que dar un salto de fe. ¿Confías plenamente en la voluntad de Dios? ¿Confías completamente en que Él estará ahí? ¿Confías a la hora de tomar una decisión de decir: parece una locura, a mi lógica es una locura, ya me lo han dicho, pero tengo la convicción y la seguridad de que Dios está ahí? Dar un salto de confianza en Dios requiere oración, requiere consejo, requiere la guía del Espíritu de Dios. No es una improvisación que yo amanecí diciendo: hoy quiero hacer esto y creo que es la voluntad de Dios. No. Requiere obediencia. Desarrollar la habilidad de escuchar a Dios en su palabra, en el consejo, en el discipulado. Requiere oración para darme cuenta si esto que quiero hacer realmente Dios me está guiando o es mi deseo que se lo estoy adjudicando a Dios para justificar lo que voy a hacer. Mis queridos hermanos, requerimos una completa rendición a Dios. Fiarnos, confiar en fe en Dios es un camino de santidad de toda nuestra vida. Y eso es importante. ¿Confías en Dios en todos tus caminos? Tu trabajo, tus estudios, tu familia, tus hijos. Ayer en el evento estuvo extraordinario, como ya el pastor Rocío nos dijo ahora, para los que estuvimos ahí. ¿Por qué? Porque oramos y animamos y nos animamos
a ver cómo la siguiente generación recibía este legado. Los hijos de los hijos de los hijos. La siguiente generación. Eso es un paso de fe. Cuando me dice que yo tengo que no tener mi propia opinión, ¿cómo diferencia que no soy insegura? Tengo inseguridad a la hora de hacer algo. ¿Y cómo sé? ¿Cómo decir? Confiar plenamente en Dios, pero antes de ir a ese paso, yo misma no me. O sea, no saber con seguridad que no soy insegura a la hora de hacer algo. Puedo decir mucho, pero déjame solo mencionar una frase general para aplicarlo al caso particular. Como creyentes necesitamos afirmarnos sobre las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras que es Dios? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cuál es la voluntad de Él? Y a partir de eso, ¿quién soy yo en términos de la voluntad de Dios y lo que quiero hacer? En términos generales. O sea, mi valía, mi estima, mi confianza tiene que estar en lo que la Biblia dice que soy yo. Tú eres una hija de Dios. Fuiste creada por Él para cumplir un propósito de Dios. Y más cosas podemos decir, pero básicamente, a partir de eso empiezo a caminar en mi vida diaria, diciendo, esto que hago me conviene o no me conviene, esto que vivo, debo hacerlo o no debo hacerlo, básicamente. Y más cositas, pero espero por lo menos dar una línea general en ese sentido. Eso es confianza en Dios, que se desarrolla con el proceso de vida, y a través de ese proceso de vida voy creciendo poco en poco. ¿Implica que no voy a cometer errores? No. Déjenme llegar a este punto sobre disciplina, porque tal vez es el punto al que no queremos llegar. Verso 11: Hijo mío, no rechaces la disciplina. En algunas versiones dicen castigo. No nos gusta castigo, disciplina suena más bonito, pero son sinónimos. No, ni aborrezca la reprensión, porque el Señor ama. Diga conmigo, el Señor ama a quien reprende. A mí me hubiera encantado que dijera, el Señor ama a quien da regalos y bendice, pero no dice eso. Como un padre al hijo en quien se deleita. Y llegamos a uno de los puntos más complicados de este pasaje. Me viene hablando de paz, me viene hablando de una senda de camino donde forja mi carácter, donde me da esa paz, donde yo confío en Dios, y ahora me habla de dificultades, de castigo, de disciplina. Aquí radica la medicina que todos nosotros deberíamos tener cuando pasamos momentos difíciles, porque sufrimos, porque la aflicción, el dolor, la tragedia, la muerte, las situaciones que nos hacen llorar y sufrir amargamente, la muerte, la decepción. ¿Por qué tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Este mundo que tanto se sufre, dirían algunos. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? Me parece que la pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el castigo, el dolor no es odio divino. Es la manera como Dios nos corrige de algo peor. Al igual que ustedes, padres que tienen hijos, si ustedes saben que su hijo va por una senda de perdición, no harán hasta lo imposible por ayudarles, corregirles, para que vayan por un mejor camino. Si Dios, que es Padre, no hará lo mismo también. Y ahí es donde está la clave de lo que significa ser hijo de Dios. Él
Él va a forjar mi carácter, como bien lo dije en el punto anterior, pero nadie dijo que eso iba a ser lindo, porque a nosotros no nos gusta que nos formen el carácter. Dios va a colocar su sello de discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado básicamente es la manera como Dios nos disciplina. Por eso hoy no gusta a nadie el discipulado. Todos quieren ser bendecidos, nadie quiere obediencia, nadie quiere poner la fe en Dios, nadie quiere que Dios lo discipline y lo forme. Necesitamos un discipulado que implica disciplina y formación. Necesitamos que Dios nos corrija. Hermano, ¿sabe qué? Si Dios te está corrigiendo y sientes el peso de la corrección de Dios, bendícelo. Porque si no, Dios te deja en pecado y no te molesta. Esta es tal vez la parte que más molesta a la actual generación de esta época. No quieren disciplina, quieren bendición. Y Dios no da su bendición si primero no disciplina a sus hijos. Disciplina a sus hijos. Necesitamos la formación de la disciplina de Dios para caminar en santidad, para vivir para la gloria de Dios. El texto nos dice: si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Si no eres hijo de Dios, Dios no te va a disciplinar y te va a dejar ahí. El peor castigo es cuando la Biblia dice: deja a Efraín solo, yo no lo voy a molestar. Ay, mis queridos hermanos, cuando un padre le dice al hijo: no, yo no me voy a meter en tu vida, haz lo que quieras, pero no tendrás nada de mí. Como el hijo pródigo, pidió la herencia, ¿qué tuvo que hacer? Irse. ¿Saben por qué? Porque él no podía vivir en esa casa, porque él lo que estaba queriendo es hacer lo que quisiera. Él no quería la herencia, él quería hacer lo que le diera la gana. Por eso se tuvo que ir, porque en esa casa con la herencia no podía hacer lo que quisiera, porque estaba el padre. Mis queridos hermanos, ser un hijo de Dios es ser disciplinado por un Dios amoroso. Mis queridos hermanos, yo prefiero que Dios en esta vida me discipline como su hijo y no me castigue en el infierno como un juez. ¿Y usted? Pero el castigo es inevitable, la corrección es inevitable, solo que una sirve para caminar en santidad, la otra es castigo eterno, inevitable. Dios ama al que, Dios disciplina al que ama. Así que si usted está recibiendo un momento difícil en su vida, alabe al Señor. Tal vez le está doliendo, tal vez le está costando. Bienvenido a lo que significa que Dios discipline nuestra vida. Sí duele, pero es una bendición. Vamos a ser forjados para su gloria y su honra. En esto es lo que podríamos llamar un ecosistema, un sistema donde la sabiduría de Dios está, donde hay vida, donde hay salud, donde el descanso de Dios viene en nuestro favor, donde Dios está ahí y me permite crecer para mostrar su gracia a otros. Hay prosperidad, no solo económica, sino una prosperidad de relaciones con Dios, que es lo máximo de todo lo que queremos. También hay una protección divina, hay justicia, caridad, hay la oportunidad de obedecer para la gloria de Dios y ser disciplinado, porque el temor es lo que me sostiene. Si tienes temor de Dios, vas a obedecer y por lo tanto puedes sin ningún problema saber que Dios va a estar ahí contigo y va a ayudarte a crecer y dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Qué necesitas?
edificar tu vida sobre el temor, obedecer y permitir que ese camino de santidad dé su fruto a su tiempo. Tú no puedes dar fruto, pero si estás sembrado en el temor de Dios, si estás caminando en obediencia, tarde o temprano darás el fruto que Dios desea de tu vida. Amén. Permítame cerrar con algunas reflexiones. Si tú tienes años en la fe, si tú dices, no, yo tengo bastante tiempo de vivir como cristiano, hay una advertencia: no te fíes de tus años de ser cristiano. Cuídate, porque te estarías confiando en tu propia prudencia. Tienes que estar evaluando tu vida con más intensidad diariamente. Hay más peligro para aquellos que tenemos más años en la fe, porque podemos confiar en nosotros mismos y no en Dios. Cuídate, ve y valora en privado si estás dependiendo de lo que tú ya caminaste en el Señor o sigues dependiendo de Dios como en tu primer amor. O déjeme planteárselo de esta manera: vuelve diariamente al primer amor. No lo deseches nunca. Si tú has pasado momentos difíciles de aflicción, tu corazón está afligido, dolido, no sabes qué hacer, tienes que tener cuidado. No te concentres en el dolor y la aflicción de tu vida, porque eso también pasará. Debes diagnosticar tu vida y decir: ¿por qué razón estoy aquí? ¿Qué está causando esto en mi vida? ¿Será que Dios me está indicando algo a lo que debo renunciar? ¿Un pecado? ¿Algo a lo que debo dejar ya? ¿Una situación del pasado que ya es momento de decirle, perdonar, pedir perdón y seguir adelante en Dios? Acepta que la situación que estás viviendo es una oportunidad para crecer en Dios. Acepta que es un momento único en tu vida donde Dios puede usar esa situación para su propia gloria y por lo tanto sanar y restaurar tu vida. No permitas que el dolor impida que veas a Dios ahí a tu lado. Si eres un espectador, si has estado ahí mucho tiempo, simplemente como uno más, ten cuidado, es hora de accionar. Dios quiere hijos, no fans de Cristo. Dios quiere hijos que estén dispuestos a obedecer y servir a Dios. Dios quiere que ates a tu vida su palabra, la verdad, la misericordia, y vivas por ellos. Dios quiere de ti que sirvas para su gloria y su honra. No esperes que otros te lo digan. Sé tú el primero a decir: heme aquí, estoy dispuesto a servirte. Y para cerrar y orar, permítame ayudarte por unos momentos a que puedas encontrar 3 cosas para que respondas a esa pregunta. ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Qué harás ahora? Después de escuchar cualquier mensaje, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer? 3 cosas deberían estar en tu mente. Una es: ¿qué debo obedecer de Dios según este pasaje? 2, ¿de qué me debo arrepentir en este momento? Y 3, ¿cuál debe ser la oración que debo hacer esta semana? Déjeme volvérselos a recordar. ¿Qué Dios me está pidiendo que debo obedecer de este pasaje? ¿Qué de algo que escuché digo, esto tengo que obedecer? No mañana, hoy, empiezo hoy. ¿De qué me debo arrepentir? ¿Habrá algo
que Dios me está señalando en que debo arrepentirme. No mañana, hoy, ya mismo. Y decir, no más. Necesito volverme a Dios. Y en esta área o en esta situación no permitir que el pecado gobierne mi vida. Me debo arrepentir. Y 3, ¿qué clamor debes tener en esta semana delante de Dios? Para que tu vida dependa más de Dios y no de ti mismo. Pongámonos de pie y convirtamos esto en una oración.